La violencia sigue sembrando muertos por donde quiera. En Chihuahua, un hombre fue ejecutado en la puerta de su casa por un sujeto que tocó, preguntó por él. Cuando se asomó a ver quién lo buscaba, le dispararon y hasta ahí quedó. Desde luego están las investigaciones, pero son tantas las investigaciones y tampoco la información que nos dan al respecto, que siempre nos quedamos nada más con lo que sucedió pues sí, en el momento. Si hubiera una cuenta similar de capturados y de actos delictivos sorprendidos y detenidos por la policía, pues sería un poco más alentador, ¿no? Pero no, simplemente se va acumulando el número de víctimas y de hechos delictivos impunes. Y también en Cuernavaca, hacia la medianoche del sábado, hombres armados bajaron de una camioneta, entraron a un bar y acribillaron a 2 personas, el propietario del sitio y un ayudante. Esto ahí en Cuernavaca, Morelos. También en la colonia Mártires de Río Blanco, en Cuernavaca, una persona resultó herida y minutos después de que fue hospitalizado se reportó como muy grave. Y después de los asesinatos y de los heridos, la Policía Federal y los estatales resguardaron el sitio. Están ahí vigilando. Había una idea de que el delincuente siempre regresa al lugar donde cometió el delito, pero creo que eso ya no existe. No, además es una anécdota nada más. Ocurre, ciertamente, en ciertos casos, el delincuente regresa a borrar las huellas de su presencia, pero cuando no les interesa, pues ¿a qué regresa? No tiene ningún sentido. Pero a ver, ¿en manos de quién está este país? En verdad, esos exámenes de confianza que les hacen a todos los policías federales y los municipales y los estatales, ¿están realmente evaluando el que sea una persona confiable, el que sea responsable? En verdad, Dora, habrá un instrumento psicológico, sociológico, no sé de qué tipo, que pueda evaluar el que una persona en determinada actividad va a ser totalmente confiable. La confiabilidad y la validez de los instrumentos psicológicos generalmente tienen un margen de error mínimo, pero muchas veces la necesidad de tener elementos los lleva a omitir ese diagnóstico. Y lo hemos visto a lo largo de muchos eventos en donde el policía no pasó los exámenes de confiabilidad, pero sin embargo siguió trabajando. Jefes de policía que no pasaron este examen y que de igual manera siguieron en su puesto. ¿Por qué? Porque no hay personal. ¿Por qué? Porque los aspirantes, a la hora que ven muchas veces lo que está sucediendo, se dan de baja. Y eso también sería una estadística interesante, el ver cuántos cadetes que han ingresado en los diferentes centros de capacitación de la República se dan de baja. Sí hay confiabilidad y validez en los instrumentos. En la mayoría los hay. Entonces, ¿la aplicación? No, es el que las autoridades cumplen con el requisito, pero no cumplen con el diagnóstico y de igual manera permanecen o aceptan a individuos que no son confiables o que no tienen el perfil necesario para desempeñar este puesto. Esto lo preguntaba porque en Jalisco consignaron a 14 policías federales, porque alguien tuvo el valor y fue y los denunció. Y cuando los detuvieron, les encontraron en una casa un arsenal, les encontraron armas, dinero, un auto, y ya fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades para que sean consignados por todos estos delitos. Pero entonces ellos, si tenían ese arsenal, si tenían dinero, si tenían incluso vehículos, pues no jugaban en un solo equipo.
No, claro, seguramente se dedicaban al secuestro, que es una de sus actividades predilectas, ¿no? A la extorsión. Llevan dos existencias, dos vidas paralelas. Y pues no hay estudio psicológico que valga ante tal derroche de impunidad, ¿no? Y de prepotencia, pues se tiene el dinero y se tiene apoyo de jefes, sin duda. Sí, es una red de corrupción. No necesitan, a diferencia de otras áreas, no necesitan pagar los aspirantes para que les den el puesto. Aquí eso no es necesario, ni heredan las plazas. Simple y sencillamente hay la necesidad de tener elementos, y si estos elementos en un momento pueden servir en esa doble función, como tú lo mencionas, en el doble equipo, lo van a hacer. No hay forma de blindar una selección o una aplicación de pruebas psicológicas si en un momento las autoridades o quienes deciden no confían en esto y no están dispuestos a cumplir. Al contrario, por esa misma red de corrupción. Y nuevamente El Siglo de Torreón, este periódico que Mario nos ha comentado que tiene una gran tradición, que es el más antiguo, dices, en México. Pues es uno de los más antiguos del país y se llama El Siglo porque iniciaba el siglo XX y en homenaje a eso le pusieron El Siglo. Como ha tenido muchos problemas, han atacado sus instalaciones en diversas ocasiones, la Policía Federal tenía un número de elementos resguardando las instalaciones. Afortunadamente nadie resultó herido, pero recibieron estos policías un ataque con disparos de arma de fuego. Desde luego, nuevamente la fachada de este periódico sufrió daños, pero no se registró ninguna pérdida humana, ni heridos, ni nada. Pero algo está sucediendo y creo que no han averiguado a fondo cuál es el motivo de todas estas agresiones. Ahí estaban los policías desde hace varios días y llegaron con la mayor impunidad. Que no habrá cámaras en Torreón, no habrá para poder detectar quiénes son, porque no es la primera vez que este edificio sufre ese tipo de ataques. Pues sí, y además demuestra el poco interés de la policía, porque ahí sería una trampa ideal para capturar a algunos de estos individuos. Simplemente se espera a que lleguen ahí, se ponen algunos vigilantes escondidos en algún otro lugar, enfrente, y están en espera, y cuando eso ocurra están listos para intervenir. Pero al parecer eso no les interesa. Pues como siempre, los agresores huyeron, no hay detenidos ni datos para poderlos buscar.